En este video vamos a empezar trabajando la parte muy básica de lo que son los ángulos. Le voy a llamar angulitos nivel 0. Pero aún así vamos a dar por hecho que ustedes ya saben que los ángulos menores de 90 reciben el nombre de agudos, que los que miden exactamente 90 se llaman rectos, que los que miden más de 90 pero menos de 180 se llaman obtusos y que este que mide exactamente 180 se llama llano. Ahora, si nosotros ya sabemos que este mide 180 grados o que es un ángulo llano, si nosotros este lo dividimos en dos ángulos, estos ángulos los llamamos ángulos adyacentes. Ahora, ¿qué característica tienen estos ángulos adyacentes? Pues que este ángulo más este otro suman 180 grados, que si este midiera 20 grados, este mide 160. ¿Cómo obtengo el 160? Pues a 180 le quito 20. Pero para decirlo de manera general, decimos que si este ángulo es X, este otro sería 180 menos X. Otro tipo de ángulos son los que se forman con las rectas paralelas. Sabemos que las rectas paralelas son aquellas que llevan la misma dirección. Si nosotros trazamos una recta transversal, o sea que no sea paralela a ellas, habremos formado 8 ángulos. Estos ángulos también tienen características especiales. Por ejemplo, si a este ángulo lo llamo X, este ángulo que está aquí a un lado pueden darse cuenta que son adyacentes, entonces este sería 180 menos X. Pero luego observen este ángulo con este otro y dense cuenta que también son adyacentes. Entonces si este es 180 menos X, este sería X. Dense cuenta ahora que este ángulo y este que está enfrente son iguales. Es una característica importante de estos ángulos y se les acostumbra llamar a estos opuestos por el vértice. Si seguimos haciendo lo mismo hacia este otro lado, con este otro ángulo, este X y este que está aquí a un lado también son adyacentes. Entonces a este también le puedo llamar 180 menos X. Y resulta que este ángulo y este otro también son opuestos por el vértice y también son iguales. Entonces todos los que son opuestos por el vértice tienen la característica de que son iguales. Luego, estos dos ángulos que marqué en verde, este que se llama X y este otro, dense cuenta que llevan sus lados la misma dirección. Entonces este ángulo y este otro van a medir lo mismo. Le llamo X porque este lleva la misma dirección, es la misma transversal. Este otro y este otro también llevan la misma dirección por ser las paralelas. A estos dos ángulos se les acostumbra llamar ángulos alternos, alternos internos. Pero si nosotros en este otro seguimos el mismo manejo de este otro lado, podemos llegar a la conclusión de la medida de estos ángulos. Este también mediría 180 menos X. De la misma forma, este mediría X y este último sería 180 menos X. Entonces, cuando nosotros tenemos así ángulos entre paralelas, solo tenemos dos tipos de ángulos. Este le voy a llamar X, que es igual que este otro, igual que este otro, igual que este otro, o bien los otros, que son 180 menos X. En el triángulo también son importantes sus ángulos interiores, les voy a llamar X, Y y Z. ¿Cómo podríamos saber cuánto suman esos tres ángulos? Para esto podemos dibujar una recta paralela aquí, que sea paralela a uno de los lados. Aquí la tenemos y esta es paralela a este lado. Si nosotros pensamos como ángulos entre paralelas, podemos darnos cuenta que este ángulo y este otro son iguales. Entonces yo a este también le puedo llamar X. De la misma forma, si esta y esta otra son las paralelas y esta fuera la transversal, nos daremos cuenta que este ángulo y este otro son iguales. Serían los que dije que se llaman alternos. Entonces a este también le llamo Z. Entonces ya es bastante evidente que los ángulos X, Y y Z suman 180 grados. Y esta es una característica importante en los ángulos del triángulo. Otros ángulos en el triángulo son los ángulos exteriores. Cada uno de los ángulos exteriores es adyacente de un ángulo interior. Por ejemplo, si yo aquí tenía que este ángulo Z, el exterior es ángulo adyacente, o sería 180 menos Z. Este otro sería un ángulo interior Y,
y M sería su ángulo adyacente, sería el que completa 180 grados. Aquí también, si este era X, el de afuera lo completa para llegar a 180. En otras palabras, si yo sumo N más X, son 180. Y luego Z más K también son 180. Y lo mismo con M más Y. Ahora, si yo esto lo reacomodo de esta forma, nosotros podemos llegar a algo interesante. En lo de arriba, las sumas de estos tres serían 3 veces 180, porque cada una de las sumas por parejas me daba 180. Pero ahora, si nosotros lo reacomodamos de esta forma, lo que quisiéramos saber es cuánto vale N más K más M. Pero sabemos que esto vale 180. Entonces quiere decir que si todo junto valía 3 veces 180 y esto yo sé que vale 180, pues entonces esto sería 2 veces 180. Entonces tenemos que la suma de los ángulos exteriores en el triángulo, este más este otro, siempre serán 360 grados. Y este conocimiento que tenemos de la suma de ángulos en un triángulo lo podemos usar para un polígono de más lados. Por ejemplo, aquí dibujé uno de 7 lados. ¿Cómo podríamos saber cuánto suman cada uno? Bueno, todos estos ángulos completos, sus 7 ángulos internos. Para esto podríamos triangular la figura. Tomo uno de los vértices y desde aquí puedo trazar las posibles diagonales. Serían 1, 2, 3, 4 diagonales las que puedo trazar, pero estas diagonales han convertido en 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Pero nosotros sabíamos que cada uno de esos triángulos, sus ángulos de adentro, suman 180. Entonces nosotros, para saber cuánto suman todos los ángulos de este polígono de 7 lados, tendríamos que multiplicar 180 por 5. Y esta sería la suma de ángulos internos en este polígono, que serían 900 grados. Ahora, si nosotros queremos generalizar este resultado para un polígono de n lados, tendríamos que empezar pensando, si quiero triangular el polígono, ¿cuántas diagonales podré trazar? ¿Cuántas diagonales podré trazar en total? En total, ¿cuántas voy a poder trazar? Bueno, si el polígono tiene n lados, en los únicos que no puedo trazar diagonales en este, que es consecutivo al que estoy empezando, tampoco en el mismo y tampoco en este otro. Entonces, digo que puedo trazar n menos 3 diagonales, porque eran n, y le quité estos 3 vértices en los cuales no puedo trazar diagonales. Entonces tengo n menos 3 diagonales, pero los triángulos eran uno más, porque al momento de que tracé la última diagonal, aquí, tendría aquí n menos 3 diagonales, pero en esta parte tendría un triangulito más. Entonces digo que tengo n menos 2 triángulos. Entonces, la suma de los ángulos en un polígono de n lados serían este n menos 2 triángulos, basta nada más con multiplicarlo por 180 grados. Y con esto nosotros calcularíamos la suma de los ángulos internos en cualquier polígono. Ahora, si el polígono es regular, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, y quisiéramos saber cuánto mide solamente uno de ellos, lo que tendríamos que hacer es la suma de todos los ángulos, dividirla entre el total de lados, y esto sería lo que mide cada uno de los ángulos. Estas propiedades de los ángulos de los triángulos nos ayudan a resolver ejercicios sencillos como estos. En este ejercicio dice, los triángulos ABC, que es el triángulo grande, y el triángulo pequeño ADC son isósceles. Me dice, por ejemplo, que el grande AB es igual a BC, o sea, este lado es igual a este otro. Y AD, que es este lado, es igual a este otro, que es DC. El punto D me dice que está dentro del triángulo, y el ángulo ABC, que sería este, mide 40 grados, y el ángulo ADC, que sería este otro, mide 140 grados. Nos preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo BAD? El ángulo BAD sería este que está aquí. Este es el que nosotros tenemos que calcular.
Para saber cuánto mide este ángulo, podemos empezar por calcular los ángulos del triángulo grande. Si sabemos que el triángulo grande es isósceles con este lado igual a este otro y que este mide 40 grados, nosotros podemos calcular la medida de estos dos ángulos. ¿Qué es lo que sucede con estos dos ángulos? Que como están opuestos a lados iguales, estos dos ángulos deben medir lo mismo. Para esto podríamos restar. Si los tres ángulos deben medir 180, le quitamos los 40 que ya conocemos y nos quedarían 140. Quiere decir que entre estos dos debe medir 140. Pero como ambos son iguales, entonces tendríamos que este completo mide 70 grados. Cada uno mide 70 grados. Y en el triángulo pequeño, que también es isósceles, con este lado es igual a este otro, entonces tendríamos también que este ángulo es igual a este otro, por la misma propiedad del anterior. Entonces, igualmente diríamos, a 180 le quito 140 y me quedan 40 grados, lo que me indica que cada uno de estos ángulos pequeños mide 20 grados. De aquí entonces ya podemos concluir que si todo este completo mide 70 y este pequeñito mide 20, entonces el ángulo que nos están preguntando mediría simplemente 70 menos 20. El ángulo pedido mide 50 grados. De igual forma podemos resolver otro ejercicio que apareció en una OnMaps y dice, se fabrica un collar con un hexágono regular. Aquí tenemos un hexágono regular, dos pentágonos, que serían estos dos, y dos cuadrados. Me dice, ¿cuánto mide el ángulo que se forma con las prolongaciones de los extremos? Si aquí este lo prolongo y este otro lo prolongo, lo que me están preguntando es cuánto medirá este ángulo. Hay muchas formas para resolver este problema, pero una podría ser empezar observando cuáles son los ángulos que conocemos. Por ejemplo, sabemos que los ángulos del cuadrado miden 90 grados, estos ángulos internos, que este ángulo también mide 90, que este también mide 90, y si alguien no conoce las medidas de los ángulos del pentágono, pues podríamos calcularlo. Sería 180 por 5 menos 2, que sería por 3, y luego lo dividimos entre 5 para saber cuánto mide cada uno de ellos. Esto nos quedaría 108 grados. Esta es la medida del ángulo del pentágono. Quiere decir que cada uno de estos ángulos mide 108. De igual forma podemos calcular los ángulos del hexágono, que serían 180 por 6 menos 2, que serían 4, entre 6 porque tiene 6 ángulos, y esto me daría 120 grados. Ahora, en este vértice, en donde coinciden, yo ya tengo 90 grados y 108. Que serían 198, y se los quitamos a 360, que sería la vuelta completa, y tendríamos que este ángulo mide 162 grados. De igual forma, este otro mediría 162 grados. Podemos calcular este otro ángulo de la misma forma que los anteriores, que serían 108 más 120, 228. Se lo quitamos a la vuelta completa, que son 360, y nos queda que este ángulo mide 132. Quiere decir que este otro ángulo también mide 132 grados. Pero si ahora nos concentramos en este polígono que está marcado en verde, podemos sumar sus ángulos, que serían 90 más 162 más 132, que tenemos 384. Pero como están 90, 162 y 132 dos veces, tendríamos 768 grados hasta el momento. Pero como este polígono es un heptágono, tiene 7 lados, la suma de sus ángulos serían 180 por 5, que me da 900. Entonces, para calcular cuánto mide el ángulo que me falta, tengo que restar a 900, le quito 768 y tenemos que el ángulo que nos están preguntando mide 132 grados.